¿Qué tal? ¿Cómo están? Retomamos nuestro contacto para seguir hablando de la literatura como vivencia y como experiencia. Haremos un breve repaso de lo que comentamos en el video anterior para adentrarnos a la didáctica de la literatura o a algunos conceptos que pueden ayudarnos para dar clases de literatura. ¿Qué ideas retomaremos? No voy a insistir mucho sobre el tema porque lo desarrollamos con bastante amplitud en el encuentro pasado. La unidad de la persona que hace que sea físicamente sana, psíquicamente estable, socialmente responsable. Solamente así, y en esto sí insisto, es posible conseguir sensibilidad artística. No va a sensibilizarse ante nada ni nadie a una persona que esté enferma, que esté sufriendo, que esté aislada por la razón que sea. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de abordar nuestros entornos educativos teniendo en cuenta esta unidad de la persona. Otro punto en el que tenemos que centrarnos es la competencia comunicativa. Todo ser humano es competente para comunicarse, es comunicativo de manera innata. Esa capacidad comunicativa nos permite crear mensajes, a lo que le llamamos codificación, o interpretar mensajes que denominamos decodificación. ¿Qué capacidades se ponen de manifiesto en esta codificación y en esta decodificación? La producción, tanto oral como escrita, y la comprensión, también oral y escrita. Vimos también en el encuentro pasado la relación entre lectura y comunicación. No podemos abordar la lectura sin tener en cuenta este ser comunicativos. No podemos leer sin comprender. Por eso recordamos qué implica la lectura. En primer lugar, comprender, poder decodificar aquello que estamos leyendo, apropiarnos, hacerlo nuestro, relacionarlo con nuestros propios conocimientos para finalmente ser capaces de exteriorizar esos nuevos aprendizajes que serán producto de lo que leímos más lo que ya sabíamos. Por lo tanto, la lectura es una herramienta que nos permite enriquecer nuestro mundo interior. Repasamos el concepto de literatura como manifestación artística que se basa en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto oral como escrito. Para abordar los géneros literarios tradicionales van a encontrar un material de apoyo, y aprovecho para agradecerle a la profesora Karina Molina, que me facilitó ese material y que lo ha puesto a disposición de ustedes para que puedan consultarlo. Es un material muy interesante con una serie de actividades también interesantes para apropiarnos nosotros de este concepto de la literatura para niños. Y finalmente, retomando el que es la literatura, un concepto, todos somos capaces de admirar la literatura y de hacer literatura. Tenemos que animar a nuestros chicos a que escriban todo lo que piensen. Escribir hace muy bien, nos hace muy bien a los grandes y les hace muy bien a los chicos. Disculpen que vuelva un poco atrás. Todas nuestras clases tienen que tener estos elementos de producción y de comprensión y de producción. Entonces, tanto a partir de los textos de distinta naturaleza como del texto literario, nuestras actividades tienen que partir de la comprensión para terminar en una producción, ya sea oral o sea escrita. Habíamos hablado en el encuentro anterior de que es muy importante cuidar ese entorno comunicativo, cuidar el clima de la clase, conocer a los alumnos. Esto es el punto de partida, el cimiento que nos permite convertirnos en mediadores de la literatura. Y allí un primer punto a tener en cuenta: nadie da lo que no tiene. Si nosotros no amamos la literatura, si nosotros no amamos leer,
si nosotros no estamos actualmente leyendo un libro, difícilmente seamos convincentes a la hora de invitar a nuestros chicos a que lo hagan. Vamos a ser mediadores de la literatura en la medida en que seamos lectores y lectores asiduos, buenos lectores, lectores entrenados, lectores primero nosotros para poder transmitirlos a los demás. ¿Qué significa ser mediadores de la literatura? Los libros no llegan a los chicos desde la estratosfera. Han pasado por sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus docentes, sus hermanos, sus amigos, sus vecinos. Realmente no hay nada más lindo que un libro que se note que esté usado. Ya sé que este contexto de pandemia nos limita muchísimo, roguemos a Dios salir pronto de esto, pero la realidad es que gran parte de los recuerdos de los lectores parten de los libros que recibieron. Yo podría decirles que mi experiencia lectora surge fundamentalmente en la casa de mi abuela materna, que nunca superó segundo grado de la escuela primaria, pero era una persona muy lectora, muy culta, y yo todavía me acuerdo de los libros. Había pocos libros en su casa, pero yo cada vez que iba los leía y los leía muchísimo. Y bien, mi madre a partir de esto se dio cuenta de que me gustaba leer y fue ella la que empezó a regalarme libros. Pero esa es la mediación de la lectura, que los libros lleguen a manos de los chicos, preferentemente de sus padres, tíos, abuelos, pero también los docentes. Hay muchas experiencias muy lindas de chicos que han conocido la experiencia de la literatura a partir de sus docentes y ya no la dejan nunca. Entonces, leo textual, siempre hay un agente detrás de ese hallazgo y de ese mediador dependerá en mayor o en menor medida la posibilidad de que el niño o niña desarrolle su gusto por la lectura. No se trata de largar un libro, largar un texto y decirle léanlo en silencio. Necesitamos ser agente. Agente significa el que actúa. Tenemos que tener una actitud activa, estoy jugando con las palabras, para ser convincentes a la hora de llevar a nuestros niños a la literatura. La entrada con la lectura implica siempre un encuentro previo con alguien que ha sido dotado de un arte y también de una pasión, la de la transmisión. Para poder transmitir el gusto por la literatura, tenemos primero que gozar nosotros con ella. La investigadora Michelle Petit dice que los mediadores son personas que hacen posible que otros vayan tierra adentro, es decir, me gusta más la imagen más que de la tierra adentro, la idea de sumergirse como un buceador o como un minero tierra adentro buscando las sensaciones que puede darnos la literatura. Alguien que sabe identificar lecturas que pueden despertar en los demás la sensibilidad que lo conecta con lo más elemental, con lo más íntimo de la persona. Por eso insistíamos tanto en esta unidad del ser humano. Solo conociendo a nuestros alumnos seremos capaces de darle aquel libro, aquel texto, aquel poema que consiga motivarlo. Además, un lector siempre remite a otro. Hay un principio filosófico que dice el bien es de suyo difusivo, es decir, cuando alguien conoce, tiene algo bueno, inmediatamente quiere compartirlo con los demás. Así nuestro gusto por la lectura. Tenemos que tratar de que el contexto familiar o el escolar sea una especie de puente que cree lazos que lleguen a la formación de nuevos lectores. Laura de Betag afirma que no hay lectores sin caminos, que todos los lectores, aun aquellos que se consideran no lectores o poco lectores, tienen una serie de textos internos que constituyen disponibilidades abiertas, puntos de partida y de llegada que permiten ir armando nuevos recorridos. Por eso es importante este trabajo de la introspección literaria. Tenemos que hacerles recordar a los chicos
y también en nuestra actividad como lectores personal, qué cosas hemos leído que nos hayan dejado una huella, qué cosas hemos leído que quisiéramos volver a leer. Un libro nunca es el mismo, lo podemos leer infinidad de veces y siempre vamos a sacar de él cosas nuevas. Y allí insisto en esto de conocer a nuestros alumnos, conocer sus ritmos de lectura para poder proponerles textos acordes en cuanto a su extensión y dificultad, de modo que la lectura no se convierta en un hecho que los lleve al sentirse fracasados, a sentirse desanimados y mucho menos a sentirse aburridos. Esta autora propone el concepto de textoteca. ¿Y qué es una textoteca? Es como el recipiente, el receptáculo, el ámbito interior en el que están aquellas palabras que nos gustan, las canciones que nos cantamos internamente, las historias sobre las que volvemos y nos gustan que nos vuelvan a contar o que recordamos nosotros, o frases que nos quedaron grabadas de alguna canción, de algún poema. Esta textoteca está armada con elementos de la vida individual, familiar, de una sociedad. Y esas textotecas internas se movilizan, afloran cuando se relacionan entre sí. ¿Se acuerdan que hablábamos de la lectura como puerta de acceso al conocimiento? Hablábamos de la lectura como herramienta que permite relacionar lo que ya sabemos con nuevos conocimientos. Bien, esto es la textoteca. Texto viene de una palabra latina que es tejido, texitum, de ahí viene la palabra tejido, pensemos en el entramado. Un tejido está hecho de hebras que se vinculan unas con otras y con la lectura nosotros podemos ir enriqueciendo ese tejido de manera infinita. Además, en cuanto a sociedad, somos capaces de ir construyendo de manera colectiva el texto de nuestra cultura, la cultura del aula, la cultura escolar, la cultura de la localidad en la que vivimos, la cultura familiar. Las formas literarias entonces no son arbitrarias, no nacen por la voluntad de una sola persona, sino que nacen para responder a las necesidades de un pueblo, de una sociedad que se va haciendo a partir de esa misma cultura. Ser mediadores de la lectura nos lleva a tener en cuenta el conocimiento de este chico, ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de estos encuentros. Tenemos que conocer sus intereses, sus gustos, sus criterios. Tenemos que pensar en el niño como un todo que tiene sus propios deseos, que tiene sus propias inquietudes. La sensibilidad solo se consigue a través de la empatía. Por eso no podemos dar a leer un libro o un texto por decreto. Este libro tienen que leerlo, es obligación, no es posible que a determinada edad no se haya leído determinado libro. Fíjense que no estoy dando nombres y no estoy dando títulos y lo estoy haciendo a propósito, porque los gustos de la literatura son de lo más variados, desde aquellos que disfrutan con los libros de terror, a los que van a buscar historias más románticas o de misterio o policiales, etc. Entonces, como decía, solo habrá sensibilidad si hay empatía. Y empatía significa sentir con el otro. Para sentir con el otro, debo conocerlo. No dejemos nunca de lado este fundamento antropológico de la literatura. ¿Cómo animamos entonces a los niños a que lean? En primer lugar, tenemos que tener la meta de que el niño sea un lector activo. ¿Eso qué significa? Que tenga intención lectora concreta, que sea capaz de construir el significado de lo que va leyendo. O sea, que quiera leer. Cuando les decimos, a ver, lean en silencio, muchas veces nos encontramos con un niño
ante una página y no sabemos realmente si hay intención lectora. Recuerden lo que hablábamos en el encuentro anterior acerca de la libertad. Nosotros podemos ver al chico con el libro delante, con el texto delante. Ahora, no sabemos si está mirando letras o si verdaderamente está leyendo, está decodificando, está incorporando conocimientos. Por eso hablamos de la delegación simbólica. ¿Qué es la delegación simbólica? El mecanismo en el que se ofrece al lector la posibilidad de enfocar su realidad mediante su imaginación. Nosotros podemos contarle al chico una historia. Cuando el chico lea la historia, van a interactuar aquellos personajes, aquellos espacios, aquellos hechos con lo que él ya tiene en su imaginación. Por eso la lectura tiene que ser abierta, la lectura tiene que estar sujeta a diversas interpretaciones. El lector revive, refigura, además a partir de su propia experiencia, aquello con lo que se encuentra cuando está leyendo. Hay una especie como de resonancia entre la ficción y la vida propia del lector. Por eso es que hablamos tanto de desarrollar la sensibilidad en los chicos. Y la sensibilidad se desarrolla no solamente a través de la literatura, sino de las diversas vivencias que vamos teniendo en el aula, de las diversas artes con las que los chicos se van vinculando, tratando siempre de sacar lo positivo. Concretemos algunas propuestas por ciclos. Volvemos a insistir en que es muy importante conocer a nuestros niños. Sabemos que los chicos de primero, segundo y tercer grado, es decir, los de primer ciclo, están en el proceso de alfabetización. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado a la hora de elegir las obras literarias y también en cómo vamos a mediar esas obras literarias. Sabemos que el niño está allí adquiriendo sus primeras palabras, tal vez es la primera vez que empieza a tener contacto con los libros de ficción. Entonces, ¿qué es recomendable? Presentar el libro en formato papel, que lo toque, que le vea las imágenes, que sepa que tiene tapas que son de otra textura, que pueda hojearlo. Leerle en voz alta, de forma pausada, la lectura modélica es muy importante, si no el chico se puede llegar a encontrar con una sopa de letras, literalmente. Explicarles la secuencia de los hechos o construir esa secuencia de los hechos con ellos, si hemos hecho varias veces una lectura modélica, volver atrás todas las veces que sea necesario, porque nuestro objetivo es la comprensión lectora, garantizar la comprensión lectora. Para cuarto y quinto grado, es decir, para el segundo ciclo, en principio o en teoría nos encontramos con chicos que ya están alfabetizados, con chicos que ya leen, que ya comprenden, con chicos que son más independientes. Esto es lo ideal, esta es la teoría, pero volvemos a la idea anterior, conocer a nuestros alumnos. Tal vez nos encontramos en cuarto y quinto grados con chicos que no están totalmente alfabetizados, que no leen de manera fluida. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esas particularidades de nuestros chicos para hacerles propuestas de lecturas adecuadas a sus características del momento. Hablábamos en un ejemplo de recién, no todos usamos calzado del mismo número, por lo tanto la complejidad de los textos que vamos a presentar tiene que ser acorde a las posibilidades de lectura de cada uno de nuestros chicos. Los temas recomendables tendrán que ver con la vida familiar, con la amistad, con la naturaleza, con los juegos, con las experiencias, y ya ir adentrando al niño en conceptos que tengan que ver con el conocer cómo es la estructura de un libro, qué información aparece en la contratapa, para qué sirve un índice, por qué está dividido en partes, en capítulos, etc. Y para tercer ciclo, sexto y séptimo grado,
ya podemos ir buscando textos que tengan que ver con un preadolescente, con un lector joven, y para ello Teresa Colomer, que es investigadora en literatura infantil y juvenil, nos propone una serie de principios de actuación que los van a encontrar en esta bibliografía que les decía nos ha facilitado la profesora Karina Molina. Los resumimos brevemente. Hacer experimentar la comunicación literaria, utilizar textos que ofrezcan suficientes elementos de soporte para obtener su significado y además ayuden a aumentar las capacidades interpretativas de los chicos, suscitar implicación y respuesta, es decir, involucrar a los chicos en lo que estamos leyendo, ayudarlos a construir el significado de lo que leemos de manera compartida, ayudarlos a progresar en la capacidad de hacer interpretaciones más profundas, es decir, enseñarlos ya paulatinamente a que vayan leyendo entre líneas, a que vayan buscando otros sentidos, a que vayan buscando simbolismos, buscar actividades que favorezcan estas operaciones. Tal vez el chico no se da cuenta con una primera lectura o una segunda lectura, pero sí las actividades propuestas por nosotros pueden llevarlos a esas interpretaciones más profundas. Interrelacionar actividades de la expresión literaria, tanto en la oralidad como en la escritura, lo hemos dicho reiteradas veces, comprensión y producción, relacionar lo que conocemos nuevo con lo que ya sabemos. Entonces, volvemos como síntesis a esto que ya habíamos dicho de qué implica la lectura, pero a partir de estos principios básicos de actuación. Comprender, apropiarnos, interactuar y exteriorizarlo. Eso es lo que nos tiene que llevar, a eso nos tiene que llevar la lectura del texto literario y la lectura de los distintos tipos de texto instrumentales que nos permiten acceder al conocimiento. Repasamos algunas sugerencias que habíamos comentado en el encuentro que tuvimos por Meet, que de acuerdo con lo que hablamos, son prácticas que llevamos al aula de manera periódica, de manera habitual, pero que las concreto un poco más. Les pido que las contabilicemos. Muchas veces el lápiz y el papel nos devuelven una realidad que no es la que nos imaginábamos. Van a encontrarse además con un soporte bibliográfico y algunas actividades que he propuesto como cierre de este taller. Entonces, ¿qué sugerencias? Registrar los tiempos destinados a la lectura, contabilizarlos, es decir, tener en claro cuántas horas o minutos semanales están destinados a la lectura, no solo de textos literarios, sino también de textos instrumentales. Destinar al menos una hora semanal a la lectura recreativa de textos literarios. Es una experiencia muy linda la hora de lectura silenciosa sostenida. Parece un recurso anticuado. Sin embargo, son horas en las que se gana. Tener a los chicos durante una hora leyendo con un texto delante es algo muy interesante. Inclusive se les puede hacer completar una planilla en la que ellos vayan anotando, una planilla individual, personal, íntima, diría, en la que ellos vayan anotando la fecha, el título del libro que han leído, el autor si estuviera explicitado, a qué género literario corresponde, si el chico no termina de identificar el género literario, ayudarlos nosotros, y que el chico en esa hora lea, solamente lea, y que alimente su mundo interior sin tener después el temor de tener que responderle al docente por lo que ha leído. Lectura recreativa. Elegir el mejor momento para llevar a cabo la actividad de lectura. Por eso hablábamos del clima escolar. Cuidar la selección de textos, atendiendo a la edad de nuestros alumnos, a la diversidad de nuestros alumnos, a las situaciones particulares, a las sensibilidades, al clima que se está generando en el aula por alguna razón o por otra.
como habíamos dicho recién, realizar una, varias, todas las que sean necesarias lecturas modélicas para que los chicos sigan el texto en silencio. Aquí voy a insistir muchísimo en la acción conjunta de varios sentidos de manera simultánea. Cuando oímos a alguien que lee, estamos percibiendo por el oído, estamos siguiendo con la vista, estamos reforzando si el texto tiene imagen, y además el tacto que nos permite el movimiento de la hoja, o tal vez el dedo que acompañe, y que no va a ser así toda la vida, pero que inicialmente puede ser orientativo a la hora de la adquisición de este hábito. Realizar una lectura por estrofas o párrafos, dependiendo del género del texto, para favorecer la comprensión, y ahí interactuar, ir leyendo por párrafos, hacer preguntas, que los chicos cuenten lo que entendieron, lo que no entendieron, trabajar el vocabulario anotando palabras nuevas y no nuevas en el pizarrón, hasta, por ejemplo, recordar que a ver se escribe con H y con B a partir de algo que hemos leído, sin desvirtuar la literatura. O sea, la literatura no es para ortografía, la obra de literatura no es para reconocer sustantivos, la obra de literatura no es para subrayar verbos o para encontrar los adjetivos. En todo caso, sí podemos encontrar los atributos, las cualidades, pero no nos ponemos a estudiar el adjetivo cuando estamos leyendo una obra literaria. Finalmente, luego de haber hecho todo este trabajo en común, proponer la lectura silenciosa de manera individual. Las interacciones con otras expresiones artísticas como la música, la pintura, el dibujo son muy interesantes. Hay experiencias muy bonitas como el cuento dibujado, es decir, que los chicos vayan dibujando a partir de lo que van leyendo, o el intercalar dibujos con textos para crear una nueva historia, o que unos dibujen y otros escriban frases sueltas y de allí surja una nueva creación, o, por ejemplo, extraer frases de distintos textos leídos, ya sean poemas, cuentos, canciones, y a partir de esas frases sueltas proponerles que creen ellos una nueva obra, elegir alguna estrofa y cambiar algunas palabras para jugar con la rima, esto para la oralidad es muy interesante, aplicar técnicas de completamiento, tanto con palabras como con imágenes, dependiendo del nivel. Como hablábamos en el encuentro que tuvimos en el mes de junio, son muchas actividades que realizamos en el aula de manera periódica. Lo que propongo con esto es como una vuelta de tuerca, es un llevar una contabilidad, un trabajo de sensibilidad, de ver si está la persona del chico detrás de cada libro, si aquello que estamos dándoles como lectura contribuye a esa mirada integral que tenemos de la persona, si le suma, si le hace feliz, si lo hace mejor persona, si le ayuda a comprender nuevas cosas. Eso es la literatura, ¿no? Hacer cosas lindas con palabras. Otros hacen cosas lindas con palabras, también tenemos nosotros el desafío de hacer que nuestros niños hagan cosas lindas con palabras. Por eso les pido que reflexionemos y, como les decía recién, con lápiz y papel. Cuando encontramos escritas las cosas, nos interpelan de un modo diferente a cuando las pensamos. Cuando las pensamos quedaron en lo abstracto. Al escribirlas, las materializamos, adquieren vida y nos interpelan. Entonces les propongo hacer un inventario de experiencias positivas y también de las que no lo fueron tanto, preguntarnos y también tomar nota de cuáles fueron las causas de que algunas experiencias hayan sido positivas y otras hayan sido negativas. También pensemos si tenemos una antología de obras preferidas, cuántas son esas obras preferidas. Siempre es esa misma lista la que le presentamos a los chicos.
Preguntarnos si esa lista de obras que siempre nos gustan se adaptan al grupo que tenemos en la actualidad. Si hemos tenido en cuenta que no todos los chicos son iguales, ni aprenden con los mismos tiempos, ni leen con la misma fluidez. Entonces, ¿de qué modo atendemos a esa diversidad? Que nos preguntemos y dejemos por escrito qué lugar ocupa la literatura en el horario semanal, si ese horario es fijo, si es siempre el mismo día y en la misma hora. Tal vez podamos jugar con el horario y que no siempre sea en el mismo momento. Completamos con una frase de Enrique Rojas, que me ha gustado muchísimo, que como les comenté, me la compartió mi hija cuando se enteró de que estaba preparando este taller. Educar es convertir a alguien en persona, es hacer que un ser humano tenga criterio y dignidad, es seducir con modelos sanos, atractivos, coherentes y llenos de humanidad, es seducir con valores, atraer por encantamiento y ejemplaridad hacia lo mejor. Me permito comentarlo. Puede llegar a resultar chocante el educar es convertir a alguien en persona, pero pensemos que el ser humano es un ser educable por naturaleza. Somos educados por nuestra familia, por la escuela, por la sociedad, desde que nacemos. Entonces, nuestra educación nos tiene que llevar a ser personas, a esos seres integrales, esos seres físicamente sanos, psíquicamente estables, socialmente responsables, verdaderamente libres. Voy a insistir mucho en esto. Es hacer que un ser humano tenga criterio y dignidad. Hoy en día no nos encontramos muchas veces o frecuentemente con personas de criterio, sino que nos encontramos con seres que se manejan a veces casi de modo masificado. Entonces, ayudar a que nuestros chicos tengan criterio, que se respeten, que respeten a los demás, eso es la dignidad de la persona. Es seducir, miren qué verbo bonito, seducir con modelos sanos, atractivos, coherentes, llenos de humanidad, seducir con valores, atraer por encantamiento y ejemplaridad hacia lo mejor. Para nosotros el camino, uno de los caminos, es la literatura. Los invito a recorrerlo. Muchísimas gracias.